Sé que anoche fue una noche muy gloriosa, muy maravillosa, muy poderosa, donde sé que mucha gente pudieron abrir un poquito más la mente de algunas cosas que quizás desconocían. Quiero que por favor, por obediencia, abran las cámaras, para que así entonces yo pueda ministrar con ustedes, hablar con ustedes, ¿verdad? Me gustaría que todos los hermanos que están ahí abran su cámara. Necesito saber quién está conectado con nosotros hoy. Veo gente mía que van en el camino. Ahí está Eliu, en la calle de Nueva York, manejando y activo. Está Ale en Puerto Rico, en su trabajo, en Puerto Rico, en su carrito, en su trabajo también ahí. Eso es una bendición, mis hermanos. Personas que se están esforzando para estar en este taller. Y hablar de esto, hermano, da mucha intriga y mucha curiosidad para uno, ¿verdad? Querer conocer un poquito concerniente a lo que es cómo escuchar la voz de Dios. Cómo escuchar la voz de Dios. Bueno, yo quiero bendecir de forma general a todo el que está aquí hoy, ¿verdad? No voy a hacerlo poquito a poquito como siempre lo hago porque se nos vaya el tiempo. Ahorita vamos a compartir más cuando este asunto se arme aquí, porque se va a armar algo aquí de parte de Dios. Bien fuerte, bien poderoso. Amén. Quiero que tú te prestes, estés abierto a lo que Dios va a hacer aquí. Sé que el Espíritu Santo me va a revelar, me va a regalar la disertación, ¿verdad? De la palabra, me la va a dar en profecía, en ciencia, en discernimiento. Y yo voy a poder hablar con denuedo a cada uno de ustedes. Los que están apuntando ahí, yo no voy a ser tan acelerado para que usted apunte ahí lo que usted entiende, que es importante que lo haga. Amén. Así que buenas noches. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Una pregunta que a veces muchos teólogos difieren un poco de ella, porque algunos dicen que no se enseña cómo escuchar la voz de Dios, porque enseñarle a alguien cómo escuchar la voz de Dios, imagínense. Sin embargo, bíblicamente, sí hubieron personas que Dios lo hizo pasar por situaciones en las cuales le enseñó a escuchar la voz de Dios. Amén. Y hubieron también profetas que le dijeron a otros cómo hacerlo. Y esto es importante que usted lo sepa. Lo más importante, óigame bien, lo más importante que tiene que ver en la vida de todo ser humano, como hombre de Dios y mujeres de Dios que somos, no es solo lo que tú hagas para Dios. Lo que tú hagas para Dios es importante. Lo que hagas para Dios es importante. Óigame bien. Pero lo más importante dentro de lo que tú haces para Dios es que tú sepas escucharle. Ay, santo. Que tú sepas escucharle. Hay personas que están haciendo cosas muy importantes para Dios. Hello, pero no están escuchándolo. Entonces, cuando el trabajo ministerial, pastoral, en diferentes vertientes, se lleva a cabalidad, bajo un esfuerzo, bajo una entrega, sin poder escuchar a Dios, es un problema serio. Por eso es que la Biblia enseña que sin profecía, el pueblo se tergiversa, ¿verdad? Es necesario que Dios hable al pueblo para guiarlo. Y hoy vamos a ver la diferente forma que Dios usa para poder hablar con el hombre. Amén. Tenemos que tener en cuenta algo muy fuerte, que para poder escuchar la voz de Dios, tú tienes que ser de Dios. Ay, Dios mío, ¿qué estoy hablando? Espérese, apóstol. Usted ¿cómo así que yo tengo que ser de Dios? ¿Usted está hablando con gente que son de Dios? No. Yo estoy hablando con gente que son de Dios, pero también hay gente que simulan ser de Dios, porque hay un contraste un poco discordante, que el que es de Dios, la cosa de Dios hace, pero el que no es de Dios, la cosa del otro hace también. Hello. Quiero que vaya agarrando cada parte de la que voy a ir mencionando. Tiene que tener en cuenta que para poder escuchar la voz de Dios, tiene que ser de Dios. Jesús dijo,
en una ocasión, mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Hay un magnetismo muy fuerte en lo que Jesús expresa. Un magnetismo muy fuerte. Porque fíjense, los pastores, cuando llamaban a las ovejas, y te va a decir, y el apóstol se va a meter por aquí, tú vas a ver el asunto que hay. Porque tú tienes que ser oveja en este sentido. Los pastores, cuando llamaban las ovejas como animal, no tiene la naturaleza ni el sentido de escuchar al hombre cuando el hombre habla. Las ovejas como animal tiene la naturaleza de moverse cuando la arrean, cuando la instan a moverse. No sé si me están entendiendo. Y las ovejas es el animal que se adiestra de una forma tan suave que puede seguir con facilidad al hombre. Óigame bien, esto es muy importante. Los pastores de la antigüedad utilizaban algunos una especie de sonido o de pito o de palabra, y con esto imponían a las ovejas a que escucharan ese llamar. Otros lo hacían con la vara que tenía. La movilización de la vara iba a ser la guía para que estas ovejas entiendan que estaba llamando el pastor. Pero algo más importante, no solamente el llamado de las ovejas, sino el lugar a donde las ovejas eran llevadas. Y presten mucha atención. Aleluya. Cuando las ovejas escuchaban que el pastor llamaba, el pastor no la llamaba y la dejaba en el aire. Porque para tú poder ser de Dios y escucharle, tú tienes que pertenecer al redil. Y me voy a meter en algo bien profundo aquí en esto. Porque hay muchos que quieren bregar con ministerios. Hay muchos que quieren escuchar a Dios hablar, pero quieren hacerlo fuera del redil. Fuera del redil. El redil, llámese iglesia. Pero yo voy a definir esto. La palabra para redil viene del griego aule. La palabra para redil viene del griego aule. Aule, A-U-L-L-E. Aule, que traducido quiere decir un lugar abierto, un lugar seguro o cielos abiertos. Entonces, si el llamado del pastor a las ovejas a que vengan y es guardada en el redil, muy bien, y cuando está en el redil no solamente te garantiza estar ahí, sino que te garantiza un cuidado tan fuerte que dice que es lugar abierto, lugar espacioso, lugar de cuidado. Los rediles eran tan protegidos que ningún lobo podía meterse, hacerle daño. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto que estoy hablando? O sea que para poder escuchar a Dios, perteneciendo en el lugar donde Dios habla, entonces ahí va a ser una especie de coinonía en el lugar donde Dios habla, ¿no? Y la relación que tú vas a establecer en el lugar donde Dios habla, porque puede hacer caso que fuera de redil tú trates de hacer un lugar para que Dios hable, pero Dios no lo hace, porque primeramente Dios te cuida, te capacita en el redil, y de ahí entonces cuando sale, puede Dios hablar contigo en cualquier lugar. Aleluya. Esto es fuerte, que hay personas que quieren que Dios le hable, pero las personas que quieren que Dios le hable no son de Dios. Varón, pero son cristianos, sí, pero no son de Dios. Varón, pero tienen un ministerio, sí, pero no son de Dios. Varón, están en la iglesia, sí, pero no son de Dios. Entendamos lo siguiente. Una cosa es escuchar la voz de Dios y otra es ser guiado por Dios. Dios mío. El que es de Dios, escucha a Dios.
el que no es de Dios no es guiado por Dios. Porque el que es guiado por Dios hace lo que Dios le dice, va en pos de eso. Algunos quieren escuchar la voz de Dios, pero no se dejan guiar. Easy, está easy, easy Hill. Siéntese, hermana, que se me va a dormir, se me va a dormir, se me va a dormir, siéntese, siéntese. No quiero que se me duerma aquí, no, siéntese. Mire, cuando perteneces a Dios, Él siempre va a buscar la forma, siempre va a buscar la forma de comunicarse contigo, aunque tú no lo entiendas. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, el primer libro de Samuel, capítulo 3, dice, hay poder en Jesús. Dice que en aquellos días no se comunicaba, Dios no se comunicaba con palabra, no hablaba con el hombre ni en sueños, ni en visiones, ni mandaba profeta. Pero en medio de un tiempo que él no hablaba, llamó a un niño que no acostumbraba a hablar. Pero el misterio del niño que no acostumbraba a Dios a hablar con él era que el niño estaba en el aule de Dios, donde Dios hablaba. Porque puede darse el caso que nadie vea propósito de Dios en ti. Pero cuando te encuentras en el lugar donde Dios habla, entonces el propósito se activa cuando la voz se manifiesta. Aleluya. Hay un contraste aquí, que en el lugar donde Dios habla, quien ministra en el lugar, a quien Dios debe hablarle, Dios no le habla. Hello. Elí es el que ministra en el templo, pero en el templo Dios no habla con Elí. Pero el muchachito que Dios nunca había hablado estaba en el lugar donde Dios hablaba, que debía hablarle al hombre que ministraba. Maribel, ¿está entendiendo? Maribel Miese. El problema es que el muchacho que Dios no le habla entró al lugar, pero no entendía. Se da cuenta que hay que enseñarle a la gente cómo que Dios habla. Él no entendía. Elí entonces le explica al muchacho, porque él se entendió. Mira qué cosa, que Dios no habla con Elí, pero Elí sabe que Dios está hablando con el muchacho. ¿Me está entendiendo, pastora Yajaira? Mire, cuando procure escuchar su voz, no pretenda que Él lo haga a tu manera. La voz de Dios te va a hablar de acuerdo a tu relación con Él. Y aquí como entra fuerte. De acuerdo a tu relación con Él. El hecho de que ay Dios mío, el hecho de que esté con Dios no quiere decir que Dios esté contigo. Ay Dios mío. Uy, el hecho, hermano Alexander Candelario, ¿entendió eso? El hecho que Dios está contigo, tú sabes toda la gente que llevan años creyendo que Dios está con ellos. Y Dios no está con ellos. Dios se quitó, porque es que ellos no sirven a Dios. Siempre cuando yo hablo de este asunto o cuando tengo que hablar mención de la voz de Dios, tengo que mencionar unos principios. Unos principios que van a provocar que Dios te hable. Número uno, para que Dios te hable, es importante saber que debes, número uno, para que Dios te hable, es importante saber que debes cohabitar en el espíritu. Número dos, aposentar en el espíritu. Cohabitar en el espíritu y aposentar en el espíritu. Son términos que ya he utilizado en otras veces, pero quizá usted no sabe qué significa. Cuando tú cohabitas en el espíritu, tú vives en él. Cuando tú aposentas en el espíritu, tú haces que él viva donde tú vives. Hermana Gicauri, ¿está entendiendo esto? Aleluya. Porque hay personas que ellos no entienden este asunto.
Vivir en el Espíritu hace una especie de constancia profética. La constancia profética te hace a ti practicar las cosas del Espíritu. Cuando practica las cosas del Espíritu, automáticamente Dios mío, se van aflojando los sentidos en el cuerpo, porque para Dios hablar los sentidos se aflojan y los sentidos entonces empiezan a recibir lo de Dios. Eso lo va a ver usted más detallado más adelante respecto a esto. Acuérdese, cohabitar. Cuando tú cohabitas en el Espíritu, vives en el Espíritu. Cuando tú aposentas en el Espíritu, tú haces que él viva. José estaba en Egipto, cohabitaba en el Espíritu, vivía en Egipto, cohabitaba en el Espíritu. Pero el problema es que él cohabitando en el Espíritu, viviendo en Egipto, oye, en un lugar que quizás no debe vivir, cohabitando allí en aquel lugar, aposentó también en el Espíritu, porque él vivió, cohabitó y aposentó, hizo que él viviera. ¿Cómo así? La mujer de Potifar lo seduce. Cuando lo seduce, él cohabita en su hábitat de cohabitar en el Espíritu. Ella viene y lo sacia para poder convivir con él, pero él, cuando ella viene, lo que ella no sabía era que donde él estaba no solo cohabitaba, sino que él también hizo que él aposente, Santo Jesús, que él viva. Él vivía ahí, el Espíritu estaba con José. Oh, gloria a Dios. Dentro de estos encontramos al hombre que se hace íntimo. Dentro de estos parámetros encontramos al hombre que se hace íntimo. Cuando te hace íntimo, conoces sus designios. Cuando tú te haces íntimo, conoces su designio. La palabra designio refiere a lo que Dios pensó, a lo que Dios estableció. Ya lo que Dios dijo, tú lo conoces porque Él te lo revela, porque tú eres íntimo. Una cosa es ser íntimo de Dios y otra cosa es estar en la intimidad con Dios. Hello. A la intimidad con Dios está cualquiera, pero ser íntimo con Dios lo elige Dios. ¿Alguien está entendiendo? Fíjese, hay tres principios de ser íntimo. Los tres principios de ser íntimo sirven para poder escuchar a Dios. Porque con los tres principios de ser íntimo, ya tú sabes todo lo que Dios hace. ¿Cómo así? Número uno, el que es íntimo sabe cuando Dios está. Número dos, el que es íntimo sabe cuando Dios escucha. Y número tres, el que es íntimo sabe cuando Dios responde. ¿Qué estoy diciendo? Que el que es íntimo, número uno, sabe cuando Dios está. Número dos, sabe cuando Dios escucha. Y número tres, sabe cuando Dios responde. Hay poder en Jesús. Se me está yendo la gente. Espérate, hay 103. Uf. Entonces, repito de nuevo. Sabe cuando Dios está. Sabe cuando Dios escucha. Y sabe cuando Dios responde. El que es íntimo, tú no lo ves pidiendo oraciones. Ya ven oración, ore por mí. El que es íntimo no dice, yo no siento a Dios aquí. Él sabe cuando Dios está. El que es íntimo, cuando ve que no llega la respuesta de Dios, él sabe cuando Dios escucha, que ya Dios escuchó. No se mueve del lugar porque sabe cuando Dios responde. Sé íntimo de Dios. Acuérdate que le dije que el íntimo no va a la intimidad. El íntimo de Dios, Dios cohabita con él. Dios viene donde él. ¿Por qué Dios no le habla a muchos? Porque hicieron íntimo a otras cosas que no es Dios. ¿Por qué Dios no le habla a muchos? Porque hicieron íntimo a otra cosa que no es Dios. Cuando tú haces íntimo a otra cosa que no es Dios, eso se hace tu Dios. Porque con lo que tú intimas, se hace dueño. Cuando tú te acuestas con una mujer o cuando te acuestas con un hombre, automáticamente se hacen una sola carne. Si tú te haces íntimo con algo, con lo que sea, tiene cohabita con eso.
Yo no sé si la gente me está entendiendo aquí. Vamos a ver, levánteme la mano todo el mundo ahí, que no quiero a nadie que se duerma aquí, que estos puntos son muy importantes y no quiero checha. Levánteme la mano ahí, todo el mundo, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba, vamos, arriba, arriba la mano. Arriba la mano ahí. Aquí nadie está dormido, caramba, nadie. Eso es. Este tema es para chuparse los dedos y no hay desperdicio en esto. Continuamos. Cuando logras establecer una plena comunión con Dios, porque cuando te hace íntimo, entra lo pleno. Cuando te hace íntimo, entra lo pleno. Recuérdese, usted coge para el monte y dice ayunar, eso no es íntimo de Dios. Dios no se hace íntimo con nadie donde hay mucha gente. Ay, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? El íntimo Dios lo molesta en la madrugada, Dios lo llama. El íntimo escucha como que mencionar su nombre. Siempre te ha escuchado una voz. El íntimo siempre escucha una voz. Aleluya. Cuando logra establecer una plena comunión, lo pleno de Dios, completo. Si te hiciste íntimo, entonces tienes una plena comunión. Y si tienes una plena comunión, aleluya, ese nivel de comunión, Dios va a provocar una manifestación, una visitación. Dentro de ese nivel se van a manifestar las formas de Dios hablar. Óyeme bien. Cuando te hace íntimo y tienes una comunión, se manifiestan las formas de Dios hablar. ¿Cuáles son las formas de Dios hablar? Las formas de Dios hablar. Agarren aquí y apunten. La forma de Dios hablar. Número uno. Cuando habla a tu espíritu. Cuando habla a tu espíritu. La forma de Dios hablar. Número uno, cuando habla a tu espíritu. Oye, cuando Dios habla a tu espíritu, nadie lo sabe que Dios te habló, pero tú lo sentiste. Gente que no saben, que dicen, Dios me habla a la mente. No, Dios no habla a mente así. Fue a tu espíritu. Lo que pasa es que el espíritu le comunica a la mente. Mira, tonto, que acaban de hablar. Mira, tonta, deja eso que te están hablando. Y esta foto tan loca, ¿dónde salió? Número dos, cuando habla al sentido auditivo, a los oídos. Cuando habla al sentido auditivo. Es importante conocer esto, que Dios no le habla al cuerpo. La carne solo siente que Dios habló, pero la carne no escucha a Dios. La carne solo siente que Dios habló. La parte auditiva es uno de los sentidos que tiene el cuerpo, que es por donde Dios penetra. Es uno fuerte. ¿Por qué? Porque cuando a los oídos Dios habla, el cuerpo tiende a desvanecerse. El cuerpo tiende a marearse. Siente convulsión, tú convulsionas, porque a ti no te llamó papi, no te llamó mami, no me llamó mi pastor Juan Hernández, no me llamó mi hermana Raquel, no me llamó Dios. Y cuando Dios me llama, la parte auditiva, tú no mueres cuando Él te llama, porque la parte auditiva tiene un poco de espiritualidad. Los sentidos tienen un poco de espiritualidad, porque cuando los eternos tocan los sentidos, ellos se hacen sobrenatural. Fíjese que cuando el Espíritu Santo cae y envuelve a una persona, automáticamente, si se le manifestó en los ojos, ve más allá de lo no vidente, ve más allá de donde no ve nadie. ¿Me entiendes? Y así sucesivamente. Hay un momento que, y ese bajo, y ese olor, hello. Espiritualmente hay bajo y hay olor. El mundo angélico manifiesta olor. Cuando los ángeles se manifiestan, el aleteo de la sala de los ángeles muestran olores a veces. De igual manera, hay demonios que hieden ¿cómo se llama? Dios mío. Bueno, cosas horribles que ni tiene explicación. Y este bajo, los sentidos están siendo movidos por Dios para que sienta lo que se está moviendo en los mundos. Entonces conoce lo que pasa en los mundos. Me está prestando atención todo el mundo aquí, está entendiendo lo que estoy explicando. Ese es el número 2, cuando habla el sentido. Número 3, cuando Dios habla en lo que se presenta en medio de ti.
Cuando Dios habla en lo que se presenta en medio de ti. ¿Cómo así? Voy a salir de mi casa. Cuando salgo, en la marquesina hay una guagua que hizo su parking. Y el vecino le dio para poner la guagua frente en marquesina. Y yo voy a salir. Y yo empiezo a reprender al diablo, porque el vecino tiene al diablo cuando tú no te das cuenta que Dios está metido en esa guagua. Te está hablando en esa guagua. ¿Cómo así? Como Dios conoce el antes y el después, hay demonios que se aseguran de acabar con tu vida. Preparan ataques para cuando tú vayas a pasar por un lugar. Y hay demonios que te están esperando para un accidente feo para que tú mueras en él. Entonces, como Dios se la juega, ay papá, siento a Dios, como Dios se la juega, él agarra y agarra al vecino, sin el vecino sabe por qué, el vecino borró, paró de la jipeta, pero no sabe por qué. Pues yo no sabía cómo pasó esto, y cómo me pasó, porque fue tomado. Hay gente que son tomadas para hacerte la vida imposible, y haciéndote la vida imposible te guardan. Dios te habla. El vecino parquea tu guagua ahí, la parquea, tú no sales, se le va a ir ahora, se le fue la hora. Está tú con una molestia encobailado. Ay, pero deja que llegue ese vecino. Pero deja que llegue, él y yo vamos a hablar inglés hoy. Él y yo vamos a hablar inglés. Mira cómo se dejó usar el diablo ahí. Yo teniendo esa reunión a las 2 de la tarde y son las 5 ya. Cuando llega el vecino empieza a decir, pero, ay, varón, perdón. Varón, yo nunca he hecho eso. Varón, no sé qué me pasó. Dios te está hablando. Luego te das cuenta que pasó un accidente feliz. Es importante que usted se empiece a observar las cosas que están pasando en su alrededor. Si a mí Dios no me habla, yo no hago nada. Ajá. Tiene que conocer la forma de Dios hablar. Por eso le estoy explicando. Cuando habla tu espíritu, cuando habla al sentido auditivo y cuando habla en lo que se presenta en medio de ti. Siempre ten pendiente que para Dios hablarte debe tener contacto con Dios y no con algo de Dios. Es una parte que quiero que conozca. Para Dios hablar, ten contacto con Dios, no con algo de Dios. Hay gente que se anclan en los moveres, que se anclan en las manifestaciones. Hay gente que ellos, cosas que hacen ministerialmente, son su Dios, porque eso es lo que ellos usan y Dios se desconecta de ellos. Porque la temporada, creo que fue ayer que mencioné eso, la temporada siempre tiene sus ocasiones. La temporada siempre tiene sus ocasiones. Hay manifestaciones que tienen una temporada mediante una ocasión que tú no puedes estar movilizándote a lo loco. ¿Me están entendiendo? Que tú tienes que saber que hay un momento que lo que tú hiciste para Dios, suéltalo, porque viene algo nuevo. Siempre Dios va a traer algo nuevo. Siempre Dios, Carolina, está yendo de un lugar. Dios siempre te va a usar de forma diferente, Carolina. Aunque tenga una sola canción, esa canción hace tentáculos. Porque lo que usa para Dios, usa manifestación. Aleluya. En medio que Dios usó una vez para hablar, traer el cielo aquí. Suelte eso. Suelte eso. Porque te está perdiendo de ver lo nuevo. Continuamos. Aleluya, Santo Jesús. Dígame que sí con la cabeza si están entendiendo. Dígame si estoy siendo muy profundo, tengo que bajar un chin. Le bajo un chin. ¿Están entendiendo? Bueno, pues seguimos aquí. Yo tengo gente aquí que son teólogos, tengo gente aquí que son especialistas en la palabra, que yo estoy predicando con mucho cuidado aquí, para yo no meter la pata, porque ahorita no me llaman la atención y me chapen. ¿Me entiendes? Porque míreme, uno tiene que tener cuidado. Después que tú estudias un chin de la Biblia, tú tienes que predicar con cuidado, no crees que tú sabes. Bien, aleluya. Ahí está mi Indira haciendo de la bella. Bueno, hay un momento que la voz de Dios, y esto le gusta mucho a mi hijo Noah. ¿Está por ahí Noah? Hay un momento que la voz de Dios se hace eco. Se hace eco. Casi siempre los ecos de Dios se manifiestan para dar anuncio. Para dar anuncio. Lo que viene próximamente. Los comerciales de Dios. La voz de Dios se manifiesta como eco. ¿Qué estoy hablando? Aleluya. El eco de Dios es una voz de Dios que viene del hebreo Balcol. Viene del hebreo Balcol.
Balcol, B larga, A-R, guión, K de kilómetro, O-T. Balcol. Viene del hebreo Balcol, que traducido quiere decir manifestación o presentación de Dios en un lugar. Manifestación o presentación de Dios en un lugar. Manifestación o presentación de Dios en un lugar. Mateo 3:17 dice que hubo una voz desde el cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, hubo un balcón de Dios en el Jordán, un balcón de Dios, un eco de Dios que hizo un anuncio. Hizo un anuncio. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La palabra complacencia, al mencionarla me impacta. Y la palabra complacencia viene del griego eudoqueo. Del griego eudoqueo, así mismo. E-U-D-O, cada kilómetro, eudoqueo. Viene del griego eudoqueo, que es estar complacido o considerar que lo que hace él es bueno. Es bueno. Eudoqueo. Yo agarro y la pastora Ana Hernández, yo estoy complacido con el trabajo que está haciendo Ana Hernández con el pastor Hernández allí en México. O sea, si digo que estoy complacido, entonces significa que considero que es bueno lo que están haciendo. Eudoqueo. ¿Están entendiendo esa parte? Dios manifestó un eco de su voz para mostrar que estaba complacido y que era bueno lo que Cristo estaba haciendo. Juan tenía que escuchar el eco para que Juan tenga seguridad. Mire que Juan es terrible ese muchacho porque todavía que recibe el eco, ve la paloma, le manda a decir, dile que sí él es. Bárbaro. Pregunta, dile que sí él es. Es que el hombre tiene esa intuición, que el hombre quiere conocer lo último. Aleluya. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Cuando el eco de Dios se manifiesta, es para que alguien específico escuche que Dios, lo que Dios quiere decir. Hay teólogos que dicen que cuando Dios manifestó su eco, que el Jordán entero, todo el mundo escuchó lo que Dios dijo. El problema fue que las características físicas del Jordán, la Biblia dice que cuando Jesús venía subiendo, si venía subiendo, significa que el río estaba abajo y la gente estaba arriba. La gente veía a Juan allá en el río bautizado. El eco bajó a donde estaba Juan y Juan lo recibió. Porque hay un momento que Dios habla en el lugar y no todos oyen lo que Dios dice. Muchos creen que la voz o el eco le escuchó todo el mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Está Jason botando humo por la cabeza. Jason Lorenzo, hijo mío. Aleluya. Seguimos aquí, hermano. Sigo hablando de que siguen habiendo momentos que suceden manifestaciones. Por ahí está el hermano Paul, que Paul, uff. Vamos a tener que agarrar un día, hermano Paul, con un tema, hermano. Porque hay gente que hay que sacar el juguito también. Porque ellos abusan, ellos más quieren estar absorbiendo de uno. Y hay que sacar el juguito. Y yo descubrí que el hermano Paul tiene un potencial demasiado fuerte. Un día de esto vamos a hacer un son con él, con un tema de esos picantes, que a él le gustan esos temas. Amén. Y no le estoy pidiendo permiso. Eso va. Prepárese. Ordene a su agente. Seguimos aquí, hermano. Hay momentos que suceden manifestaciones para que los sentidos espirituales se agudicen. Para poder escuchar a Dios. En Hechos capítulo 26, verso 14, habla de una historia un poco seria y delicada, porque hay algunas partes oscuras en esta historia. Hay algunas partes oscuras que es cuando Saulo va rumbo, va con una carta firmada, acabar con los hombres de Dios. Pero Saulo escucha una voz. Y aquí la voz que se le manifestó a Saulo fue un eco.
fue un eco de Dios, la cual lo agudizó, le agudizó los sentidos, porque cuando cae sobre, porque la voz no fue que lo tiró al piso, la voz no fue que tiró a Pablo al piso, lo que tiró al Pablo al piso fue el resplandor de luz que se manifestó. Tú sabes lo que manifiesta ese resplandor de luz. Ese resplandor de luz es el mundo angélico que estaba ahí. El mundo angélico llegó. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Para dónde tú vas? No sé si fue un fuetazo que le dieron. Yo sé que él cayó al piso y cuando cayó al piso, él se dio su ramazo. Si fue de un caballo, si fue de un mulo, si fue de sus pies. I don't know. Casi siempre los doctores en leyes, abogados y demás andaban en un jumento, en un pollino, en un asno. Eran unos burros fuertes que parecían caballos, que caminaban de aquí para allá. Yo no puedo decir que él iba en uno de esos, porque la Biblia no lo dice. Solamente le digo lo que en ese entonces se podía especificar, o se podía creer. Entonces, cuando él va rumbo, el eco de Dios se le encuentra. Dice que cuando iba, un resplandor de luz lo envolvió, porque él escuchó la voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él escuchó la voz, pero la voz se le manifestó en la parte auditiva. La parte auditiva. Tú sabes que los sentidos son sensores. Son sensores del cuerpo. Porque los sentidos perciben cuando el mundo angélico, cuando el mundo espiritual abre. ¿Él está copiando? Cuando tú escuchas algo desconocido que nunca he escuchado, lo primero que hace tu cuerpo es que lo siente, se engranoja. Hay gente que son tan desconectados de lo de Dios que los sentidos no le funcionan. Los sensores no le funcionan. Porque los sentidos te advierten a ti muchas veces. Los sentidos tienen algo que llaman percepción o intuición. Intuición, donde el porvenir viene a ti. Y la intuición te hace a ti detenerte. Tú no sabes por qué. No sabes por qué, pero Dios me está hablando mediante una intuición. No puedo coger por ahí. No sé qué. Pero mamá, yo no sé qué me pasa, mamá. Pero mamá, que no voy a ir, te dije, mamá. Porque el porvenir vino. Por intuición sentí lo que iba a pasar. Y tu cuerpo sabe que es malo. Tu cuerpo sabe que es malo lo que va a sentir. Hazle caso a la intuición. No son cosas tuyas, ¿eh? No son cosas, no que tú eres un religioso. Vive en el espíritu, que hay mucha gente que vive en el espíritu y se cohiben de que Dios le hable por estar complaciendo a otro, haciendo lo que otro le dice. Muchas manifestaciones de este tipo, de la voz de Dios, se ha hecho ausente por la vida natural y por la vida carnal. Vida carnal y vida natural. Eso ha hecho ausente la voz de Dios. La voz de Dios se ha cohibido. El natural no puede percibir lo espiritual, pero el carnal ni siquiera se hace natural, se hace inhumano. El carnal llega a un nivel de hacerse inhumano, que practica cosas que son tan aberrantes que se hace inhumano. Tenemos mucha gente, muchos ministros que son seculares. El ministro secular es el que se mueve y vive por lo que todos hacen. Especialmente por el movimiento impío, por lo que todos hacen. El ministro quiere agradarle a la gente y deja de agradarle a Dios. Este tema de esta noche es una invitación para que escuche lo que está pasando. Emma, esta partecita no le voy a decir porque es muy complicada, pero la voy a decir. Hay un momento
que tú estás entre sueños, estás despierto, y el niño tuyo, la niña tuya, está acostada y durmiendo, la niña te dice, mami, te llama Dios, mami, te llama Dios, o hace un gesto, hace un grito raro, Dios se le metió al niño. Dios se le metió al niño. Hay un momento que el niño está dando gritos de noche, no es el diablo, ve a ver. Hay un momento que Dios se le mete, como tú no quieres, se le metió al niño. Cuando tú cargas al niño, dice para calmarlo, Dios se transfiere sobre ti y tus sentidos son visitados por Dios también el niño. Que no crea que no lo crea, son cosas que él vivido. Porque la gente desde que escucha un muchacho llorando es una maldita bruja. Me tienen harto con eso. Que una bruja está chupando a mi niño, hermano, por Dios. Por Dios. Sí, hay movilizaciones de brujas. Pero hello. Si tu muchacho está llorando, o está miau, o tiene hambre, o algo le duele, o está Dios sobre él. Porque si hay cerco en tu casa, si hay cerco en tu casa, ¿cuál es el miedo? Si hay cerco, mire, usted tiene que aprender a creerle a Dios, mi hermano. Hay mucho abuso. Mire, la tiniebla está abusando mucho. Aleluya. La tiniebla está abusando mucho. Hay un abuso de parte del diablo en contra de la gente. Satanás está oprimiendo. ¿Sabe por qué? Porque la gente no quiere ser espiritual. La gente no quiere buscar a Dios. La gente quiere vivir conforme a lo que ellos digan. No quieren sujetarse a Él. No quieren. Mire, las prácticas carnales. Las prácticas carnales están alejando y desconectándonos de Dios. Porque hay gente que están haciendo demasiado cosas, que de hecho hay cosas que la inventó el diablo. Hay cosas que el diablo se la dio en sueño a gente. Y nosotros la estamos haciendo. Y usted dice, eso no es nada. Sí, pero me está desconectando de Dios. Y tengo que tener cuidado porque ahorita me dicen religioso por lo que estoy hablando. Es verdad, hay modas que son de las tinieblas, que son del infierno, del diablo. Que Satanás se las reveló a gente para que le escriban, algo así, signos raros y cosas así. Y esas cosas están escondiendo influencias. Yo tengo aquí 120 personas conectadas. Las 120 personas que están aquí, en su gran mayoría, son gente de Dios guerreros, pero están siendo golpeados por el diablo. Pues, su mayoría. Satanás le ha dado con todo. ¿Sabe qué me dijo Dios ahorita? No piense que vas a dar un Zoom común. Lo que voy a hacer después que pase ese Zoom, voy a visitarlo a ellos. Hay gente que Dios lo va a visitar. Ana Mendoza, Dios te va a visitar.